Vamos a hablar con un especialista, con Guillermo Poch, porque aprobaron bienes personales, blanqueo, moratoria, ganancias y monotributo. Así que queremos contar, bueno, quiénes vuelven a pagar, cómo va a impactar en los bolsillos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guillermo. ¿Cómo anda, Franco? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. ¿Podemos ver primero el momento de la aprobación de este capítulo? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dale, perfecto. Dale. No, no lo tenemos, bueno, no importa, ya está. Vamos con vos entonces, Guillermo. Quería poner el momento de la aprobación de este paquete fiscal que es relevante, que impacta en los bolsillos. ¿Qué dirías lo más importante que es impuesto a las ganancias? Bueno, depende de cada persona, no sé cómo lo ves vos, Guillermo. Bueno, tenés buenas y malas noticias. O sea, no sé si quieres empezar por Vamos por las las buenas o buenas, las vamos por malas. las buenas. Vamos por las buenas. Bueno, de alguna manera, monotributo, hay un incremento en los umbrales máximos de facturación en cada una de las categorías. Y un notición, sería así urgente, noticia importante, se permite a los prestadores de servicios quedar en las últimas categorías del monotributo. Entonces, alguien que está con una facturación de hasta 68 millones de pesos anuales puede mantenerse en el monotributo cuando antes estábamos hablando de 12 millones. Es algo importante porque la gente que estaba en 1 millón mensual, un poquito menos de 1 millón mensual, quedaba excluido del régimen. Y hay que entender que el monotributo lo que viene a traer es una reducción en cuanto a los costos fiscales, más allá de la simplificación de lo que son los cumplimientos de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, más allá de que tienen algunas complejidades. Pero la noticia importante es, Porque se siempre te incrementan los... dicen que hay, ¿no? Que digamos, estás vivo si estás dentro del monotributo. Una vez que te sacan del monotributo, sonaste, ¿es así? ¿Y esto lo cambia o no? Y entras en un desierto, o sea, en el otro tenés que estar presentando IVA, ganancias, y hasta de alguna manera te sale más caro desde un punto de vista tributario. O sea, el régimen del monotributo es un lugar que te cobije y te da calorcito. El resto es complejo, porque además hay que entender que siempre el autónomo, que es esa categoría que no es ni empleado en relación de dependencia, cuando nosotros ahora después hablemos en impuesto a las ganancias, ni monotributo es el que siempre queda en el vagón de cola y que tiene el tratamiento o que no es recibido de la misma manera. Los monotributistas siempre tienen un tratamiento preferencial por sobre el resto. Entonces, la noticia importante es el aumento considerable para que la gente pueda permanecer en el monotributo, más allá de que el costo total pasa a 745.000 pesos. Vamos a ver cómo queda después en senadores ese monto del componente impositivo en lo que viene a ser monotributo. Pero es ¿Y podés importante esa saltar, noticia. volver atrás? Es decir, si te habían sacado el monotributo y sos responsable inscrito, ¿volver a ser monotributista? Mirá, vamos a ver qué es lo que sucede porque al ser tan grande el salto, después podría haber una vía, por vía reglamentaria, considerarse un reingreso. Siempre cuando vos salís de monotributo tenés que permanecer 3 años afuera. Vamos a ver Claro. cómo después puede reglamentarse. A veces se puede flexibilizar un régimen desde un punto de vista de un decreto si das un tratamiento que es menos favorable para la persona, para el contribuyente, eso es inconstitucional. Un tratamiento beneficioso es admitido porque nadie lo estaría de alguna Bien. manera objetando. Buenas y ¿Querés malas, pasamos a dijiste. ganancia? Esa es la ¿Cómo? buena. Buenas y malas, dijiste. Esa es la buena. Buenas y malas. ¿Hay más buenas? Así, hay más buenas, o sea, se reduce la parte de lo que viene a ser bienes personales, se incrementa el mínimo, de alguna manera se iría el mínimo no imponible a 100 millones de pesos, no quedarían grabadas las casas habitación a 350.000 pesos, pero es un universo muy reducido. En líneas generales, yo creo que en este momento la audiencia quería escuchar monotributo y qué va a pasar también con ganancias, que ahí sería un poco el mensajero de las malas noticias, ¿viste? El correo que viene con una noticia mala, en Sí. definitiva. Bueno, vamos al tema ganancias, impuesto a las ganancias, porque si el Senado aprueba, en junio, no sé o con qué momento, probablemente en junio, se empieza a pagar con el salario el impuesto a las ganancias. Podemos poner las placas para verlo con Guillermo, que nos puede ir mostrando y explicando cómo va. Dice, un empleado sin familiares a cargo, sin
gastos deducibles, pagaría desde un salario bruto de 1.800.000 800.000 pesos. pesos. Sí, Ahí hay que entender que el impuesto tiene un tratamiento distinto si es una persona que es soltera o alguien que tiene cargas de familia, un cónyuge, hijos, cada hijo tiene una deducción que se va incrementando, entonces siempre la comparativa que se hace es el soltero versus una familia tipo, que es una persona trabajando, un cónyuge a cargo y dos personas. Ahí estamos hablando de más o menos 2.300.000 pesos, a partir del cual se empezaría a pagar. ¿Qué es lo que sucede? Antes teníamos un universo actualmente de 80.000, 90.000 personas alcanzadas en el impuesto a las ganancias. Esto hay estimaciones que va a estar pagando entre 800 y barra 1.100.000 personas de impuestos. Y acá vamos a agregar una nota interesante, se le da más progresividad de alguna manera a la tabla. Antes había un problema. Cuando vos pagabas impuesto a las ganancias, rápidamente te ibas al 35%. claro. Entonces, en líneas generales era o cero o el 35%, y era Claro. muy caro porque había gente que tal vez no estaba llegando a fin de mes y tenía que pagar el impuesto a las ganancias. Totalmente. Ahora se busca que la tabla sea mucho más progresiva, que los escalones sean más pausados. Entonces, alguien que está ganando, ponele más o menos 1.900.000 pesos, la retención inicial estamos hablando de 4.500 pesos, 4.300 Claro, no te pesos. impacta, no te impacta. No te impacta. Totalmente. Obviamente, no hay nadie que pagar ningún impuesto, pero no es lo mismo pagar el 35% que pagar Un 5%, un 5%, y que claro. se va incrementando entre un 4 y un 5%. Recién en un monto más o menos de Sí. 5.400.000 es cuando recién ingresás en la categoría esa del 35%, como que es paulatino el aumento. Eso es importante porque antes rápidamente estabas en el 35%. Después se eliminan exenciones. Acá lo que se está buscando es buscar una mayor base de tributación, porque en definitiva lo que estaba pasando, Franco, o esta restitución del impuesto a las ganancias tiene origen en la ausencia de fondos en las provincias. Quedaron, de alguna manera, las billeteras vacías, tenían un panorama oscuro, ¿viste? Abrís una Sí. billetera y ves la tela negra. Bueno, ahí estaban así las provincias. Esto lo que intenta dar es plata a las provincias, entonces se quitaron exenciones para que le lleguen más fondos a las provincias, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Bien, buen dato. Estamos mostrando que para un casado con 2 hijos, el piso es 2.300.000. A partir de ahí empieza a pagar, dijiste vos, alrededor de 4.500 pesos, 5.000 pesos. ¿Tenés alguna placa más o no hay más, Cris? ¿No hay más? ¿Esto solo? Ah, se elimina, ahí está, lo que mencionabas recién vos. Entonces, se eliminan exenciones, se actualizan los montos. En septiembre habrá... Bueno, esto es importante, va a haber 2 reajustes al año, pero desde el 2025, o sea que a partir de ahora... El 2025 si arranca en junio, no va a haber... Se está hablando también de en septiembre de poder hacer un ajuste, pero vamos a ver, si la inflación no es alta, lo que creo que es, antes el gobierno tenía un ajuste anual. Ahora, en diputados lo que se estableció que sea semestral ese incremento de las deducciones. Claro. Y entonces, de acá creo que si la inflación es baja, está bien que se establezca semestral, y si fuese un panorama distinto, me parece que después puede ser que haya ajustes más rápido, porque si no, paga más impuestos, pagaría un universo más grande de ¿Cuánta gente llegó a contribuyentes. pagar impuesto a las ganancias, te acordás? Mirá, más o menos siempre, te cuento cómo era el análisis, Franco. Nunca lo que se quería llegar era el 1.000.000 de personas sometidas a gravamen. Cada vez que ex ministro de Economía, Sergio Massa, observaba que se estaba llegando al umbral de 1.000.000 de personas, automáticamente se incrementaban los montos por los cuales se dejaba de pagar el impuesto a las ganancias, y lo que siempre se buscaba era estar por debajo de los 800.000, pero con la inflación y aumentos de salarios se llegaba al 1.000.000, rápidamente se corregían los montos. Y de manera similar, cuando se achicaba el universo de monotributistas que tenían que pasar al régimen general, también se hacían modificaciones. Los que se veían perjudicados, como hablábamos al inicio, eran los autónomos, que no tenían ningún tipo de beneficio.
pero con las nuevas tablas también ahí se va a dar una mayor progresividad. No llegas rápido al 35%. La última para Guillermo, que es relevante. Eliminaron, con la ley eliminan el monotributo social, que tengo entendido había generado algún impacto positivo, o no es tan así. El monotributo social era para el que facturaba una pequeña parte, ¿no? Es decir, aquel que quería estar en Sí, blanco. era alguien que A ver. estaba más o menos en 100.000 pesos por mes, se estaría eliminando ese monotributo social y quedarían las primeras, o sea, categorías que lo vendrían a Ok. O reemplazar. sea, se le reemplaza porque no tenía sentido, no porque no quieren que la gente de bajos recursos tenga un Sí, la cuota monotributo. era la cuota era bastante más baja. Acá lo que hay que entender que también un poco están buscando recaudación, entonces están incrementando el monto de las primeras categorías del monotributo. En definitiva, que haya más aportantes, tal vez en menores montos. Y esto se ve traducido también en impuesto a las ganancias. Aumentás la cantidad de contribuyentes, pero a montos más bajos, para que les impacte menos. Todo impuesto a la renta, Franco, tiene que permitirle en líneas generales a la gente tener una porción de ahorro dentro de su salario. Es casi injusto un impuesto a la renta que no te permite ahorrar plata. Es injusto desde el punto de vista teórico. Pero no entendí algo, ¿el monotributo social era positivo o en realidad no tenía sentido porque estabas intentando cobrar un impuesto a gente de bajos recursos? O, como dicen algunos, bueno, estabas logrando que esas personas puedan tener un trabajo con aporte o con obra social y demás. Mira, el régimen de monotributo social tenía ese beneficio que es que aquella persona que estaba fuera del régimen tributario, vos le dabas, por así decirlo, un primer escalón para ingresar al mundo formal. Lo peor que le puede pasar a un Estado, Franco, es que la gente quede fuera del sistema. Claro, claro, No claro. solo no solo por el tema de la recaudación, sino también porque vos vas perdiendo información, vas perdiendo contacto con ese ciudadano. Entonces, siempre tiene que haber un nexo y muchas veces ese tener información o ese contacto con la gente se da desde el punto de vista tributario. O sea, los tributos van más allá de lo que es meramente recaudación. También proveen información para después la dirigencia política pueda tomar decisiones. Mm. Entonces, esos regímenes que tal vez alguien que está casi en la extrema situación, pero está trabajando, bueno, lo importante es que tenga un nexo con lo que viene a ser un fisco, porque vos lo tenés como dentro de un padrón, si no lo perdés totalmente. Una más para Guillermo Por Poch. favor. Eh, entonces, digamos, todo esto de que van a bajar los impuestos, por ahora nada, porque, digamos, nada en la ley salió de una baja impositiva, por lo menos para la gente, ni tampoco para el campo con las retenciones, o sea, de baja de impuestos nada por ahora, no sé, Y será por para el ahora capítulo 2, estamos, para el año que viene, no sé, para el gobierno que viene, pero esa promesa de sí, bajar en impuestos no. línea. Después están los argumentos de que no puedo hacerlo porque estamos en el cepo, por la herencia, por lo que me dejó el kirchnerismo, 20 años de populismo, pero técnicamente podemos decir que no hay acá una baja En impositiva ni nada. grandes rasgos no hay beneficios. Mm. Tendría que haber un paquete tal vez de cambios que desde el punto de vista tributario intenten motorizar la economía, pero o generar mayores beneficios en la gente. Hay algunas situaciones particulares, pero en el fondo no, Franco, no, no. A tu pregunta la respuesta te diría en general no. Bueno, gracias Guillermo Poch por acompañarnos esta noche. Por favor, Muy y quedo a claro. disposición de ustedes. Sí, sí, muy claro, nos sirvió muchísimo. Gracias Guillermo, así entendemos qué salió ahí en el Congreso.